se sentía a sus anchas en una atmósfera intelectual tan parecida a la de Viena durante su juventud. Opinamos que las fuerzas de mercado no son más que eso, fuerzas. Son como el viento y las mareas. Si tratas de ignorarlas, te expones a unos riesgos. Si consigues encontrar el medio de ordenar tu vida controlando estas fuerzas en beneficio de la sociedad, ese es el camino a seguir. Pero Keynes aún reinaba en Washington. 19 años después de su muerte, su rostro aparecía en la portada de la revista Time. La influencia de Keynes en la economía de mediados de siglo es tremenda. Los economistas advertían a los políticos: la única razón de los malos resultados económicos es que el gobierno no hace todo lo que debe. Suena casi a planificación central, ¿no? Los seguidores de Keynes en Washington no consideraban a la economía una fuerza de la naturaleza, sino una sofisticada máquina que precisaba el ajuste de tecnócratas como ellos mismos. Este consenso keynesianista alcanzó su apoteosis cuando Yale concedió un título honoris causa al presidente que acumuló un mayor número de licenciaturas de las más prestigiosas universidades norteamericanas, John Fitzgerald Kennedy. It might be said now that I have the best of both worlds, a Harvard education and a Yale degree. Para Kennedy, Keynes se había impuesto en la controversia. La batalla ideológica había finalizado. Is not some grand warfare of rival ideologies which will sweep the country with passion, but the practical management of a modern economy. What we need is not labels and cliches, but more basic discussion of the sophisticated and technical questions involved in keeping a great economic machinery moving ahead. El Consejo de Asesores Económicos de Kennedy había redactado su discurso en términos keynesianos. Pensamos que fue una gran idea que Kennedy decidiese pronunciar aquella alocución en Yale y que hablase de política económica. Aquel discurso nos daba a entender que nos habíamos metido a Kennedy en el bolsillo, que nos habíamos ganado el corazón y la mente del presidente. Durante la era que se dio en llamar los 30 años gloriosos, la economía keynesiana había ido cumpliendo con lo prometido. Europa, Japón y Estados Unidos asimismo experimentaron un gran crecimiento de sus economías y sus niveles de vida. La gente disfrutaba de una prosperidad inimaginable en la posguerra mundial. Cuando Hayek regresó a su Austria natal, lo hizo deprimido. El éxito de la economía mixta hacía que su tesis del mercado libre y el mismo Hayek pareciesen más improcedentes que nunca. El mundo era más bien socialista. Sus ideas no estaban en boga. Nadie le concedía importancia alguna. Nadie estaba de acuerdo con él. Estaba solo. Hayek vio sus ideas rechazadas por el mundo académico. La mayoría de los departamentos llegó a abominar de mí, en tal medida que aún hoy lo percibo.
Buena parte de los economistas me consideraba un advenedizo. Vivía en una ciudad de provincias, estancado en la rutina. Pero el mundo exterior empezaba a transformarse. Hojeando el periódico en su restaurante habitual, Hayek leyó que la inflación y el desempleo subían a un tiempo. Existía un nuevo término para describir el fenómeno: estanflación. Tras los 30 años gloriosos de crecimiento, la economía estadounidense experimentaba problemas. En resumen, la economía, de algún modo, no conducía a nada y padecía una inflación de la que no tenía visos de sanar. Se podría decir que es el malestar de la economía. La estanflación significó el fin de la inocencia keynesiana. Se producían dos fenómenos cuya simultaneidad los keynesianos consideraban imposible. Se daba por un lado un estancamiento de la economía con una alta tasa de paro y por otro una inflación con un veloz aumento de los precios. El presidente Nixon hizo realidad los sueños de los economistas de la Escuela de Chicago. Milton Friedman fue nombrado asesor especial y a George Shultz se le encomendó el presupuesto de la nación. Going back to your comment about the wholesale price index a moment ago, one of the big areas where prices were going up at wholesale very rapidly was lumber and other materials associated with home building. Pero el presidente no prestaba atención. Trató de salir del atolladero incrementando el gasto público. Para más, Henry añadió: ahora soy keynesiano. Esta declaración horrorizó a sus seguidores conservadores. Se sabe que un congresista le escribió diciéndole: «Señor presidente, tendré que quemar todos mis antiguos discursos». Nixon le respondió: «Yo también». Nixon consideraba que aún no había hecho cuanto estaba en su mano, de modo que se llevó a sus asesores económicos más destacados a Camp David para pasar un fin de semana de trabajo. El presentador de concursos Ben Stein se dedicaba por entonces a redactar discursos para la Casa Blanca y su padre asistió a aquella reunión. Aquí aparece mi padre entrando en la cabaña del presidente para reunirse con el señor Nixon. Y ahí está George Shultz, justo detrás de él. No puedo asegurarlo, pero me jugaría algo a que en estas reuniones siempre se están quejando de que algo va mal. Posiblemente hablan sobre los precios y la estanflación, no estoy seguro. Dick Cheney era un joven asesor por aquel entonces. Siempre recordaré el debate que sostuvimos durante la administración de Nixon. La opinión pública estaba convencida de que los precios de los alimentos iban a subir, así que la controversia política consistía en si se podían o no congelar esos precios. El republicano Nixon, supuestamente conservador, optó por controlar los salarios y los precios. Nixon hizo muy bien en intervenir. Retrospectivamente ahora sabemos que lo mejor hubiera sido no hacer nada, pero él era partidario de hacer algo. Yo estaba presente y me opuse al control de los salarios y los precios, puesto que con una visión analítica estaba claro que aquello nos causaría problemas. Time has come for a new economic policy for the United States. Its targets are unemployment, inflation. En un momento dado, el presidente Nixon alzó la voz y citó a Nikita Khrushchev. Declaró: «Khrushchev me dijo una